Una vez que ya tengas instalado tu ambiente de desarrollo de software o tu IDE, el que mencionamos en el video anterior, que se llama Intelligent IDEA, básicamente tienes que venir aquí donde dice Field, New, Project, y aquí seleccionar esta opción que dice Kotlin y le damos directamente a esta que dice Kotlin JVM. Le damos a Next y aquí vamos a crear nuestro nuevo proyecto, que en este caso simplemente yo lo voy a poner Introducción o el nombre que tú quieras. Le damos a TC Window, en este caso que ya yo tengo una ventana abierta. Y listo, y aquí estamos. Lo primero que yo voy a hacer es crear aquí en mi carpeta Source un nuevo archivo, un archivo de tipo Kotlin. Y aquí lo voy a llamar 01 tipos datos. Aquí, como debes de saber, necesitamos una función main, que es para ejecutar nuestro código. Esto no es así en Android, pero como estamos haciendo unas pruebas independientes, para conocer un poco lo que sería este lenguaje de programación, esto tiene el funcionamiento clásico de una función main que viene siendo la función de arranque. De igual manera, si no sabes qué es una función, puedes buscar un poco más de ayuda en Google. Pero, como te digo, pero una función también la puedes ver simplemente como un bloque de código que podemos ejecutar. En el caso de la función main tiene una característica especial que es la primera función que se ejecuta. Así que aquí directamente voy a colocar main y voy a ir por la segunda opción. Aquí también esta función recibe por defecto lo que sería una regla de parámetros, que son básicamente otra estructura que vamos a ver un poco más adelante en el curso, que son unos arrays. De momento no le hagas mucho caso a esto. Simplemente, como te digo, esto es una función de arranque. Y aquí vamos a empezar a presentar los tipos de datos que tenemos disponibles en Kotlin. Tenemos los enteros, los strings, los puntos flotantes y los booleanos. Prácticamente serían esos. Así que vamos a empezar a presentar algunos de ellos. Por ejemplo, lo que sería un tipo de dato texto. Por ejemplo, txt. La podemos igualar directamente a cualquier tipo de texto. Por ejemplo, aquí le estoy igualando a un texto que sería vacío. Por ejemplo, hola mundo Kotlin. Esto es un string válido. Fíjate que aquí no estamos indicando en ninguna parte lo que sería el tipo de dato, pero también lo podemos especificar de manera explícita. Pero de manera implícita, Kotlin lo infiere según el tipo de inicialización que le estés dando. Un punto importante aquí es que no podemos asignar otro tipo de dato diferente a la asignación inicial. Es decir, aquí asignamos un string, lo que sería un tipo de dato de tipo texto. Aquí no podemos indicar que esta variable de tipo texto ahora va a ser de tipo numérica. Esto nos daría un error, tal cual estamos viendo aquí. Otro punto importante aquí es esta palabra que dice var, que como puedes suponer es una palabra reservada que identifica una variable. También hubiéramos podido declarar aquí lo que sería un val, que viene siendo una constante, es decir, que no podemos variar lo que sería el valor de inicialización que tiene por defecto. Por ejemplo, si intentamos hacer esto nos va a dar un error, ya que no podemos nuevamente reasignar lo que sería el test, ya que es definido como una variable, como una constante. En este caso aquí le estamos definiendo como si fuera una variable. También tenemos los tipos de datos numéricos, por ejemplo los enteros, los cuales tienen también la misma definición, es decir, o son una variable o son una constante. En este caso voy a declararlo directamente como si fuera una variable y voy a declarar una variable llamada num y directamente le asigno un valor. En este caso estoy declarando una variable de tipo entero. Por lo tanto no tiene parte decimal, simplemente es un número. Aparte del int, que como te digo, esto es básicamente las mismas primitivas que tenemos en otros lenguajes de programación como Java. La única diferencia es que aquí estas definiciones o estas primitivas son en realidad una clase. Y con los enteros podemos realizar las mismas operaciones que realizamos en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, podemos sumarlas. Si queremos ver el resultado por pantalla, podemos emplear lo que sería el método print. Y aquí directamente ejecutamos nuestra aplicación dándole clic a este botón verde que tenemos aquí. O directamente a este otro que tenemos aquí. Aquí tenemos el resultado que sería este 9, ya que 4 más 5 es 9. Fíjate que aquí estoy declarando directamente un tipo de dato, indicando directamente el tipo. Y aquí directamente lo estoy dejando que Kotlin lo infiera. El siguiente tipo de datos que tenemos son los puntos flotantes. Por ejemplo, voy a crear una variable, en este caso vamos a crear una constante llamada f y lo voy a asignar directamente 5.5, que en este caso esta sería la parte decimal. Y para indicar que es un float, directamente tengo que agregar aquí una f.
Aparte de esto, también tenemos lo que serían los puntos, los double, que tienen el doble de precisión que los flotantes, que es el tipo de dato que emplea Kotlin y casi que todos los lenguajes de programación por defecto, ya que tiene un mayor nivel de precisión, que serían estos que tenemos aquí. Y por último, el último tipo de datos que tenemos aquí a nuestra disposición serían los booleanos. Por ejemplo, puedo declarar una constante, una variable llamada hoy es viernes, e indicarle directamente true o false. En este caso, este sería una variable de tipo boolean o booleano. Otro punto importante, que es una diferencia fundamental que tenemos en Kotlin con respecto a Java, es que aquí no podemos inicializar estas variables que tenemos aquí, cualquiera de las que vimos anteriormente, directamente con nulo. Esto aquí, si hacemos esto, nos va a dar un error y nos va a decir que este tipo de datos no puede ser nulo. Y es que aquí se hace una diferencia importante entre los tipos de datos que pueden ser nulos y los tipos de datos que no pueden ser nulos. Es decir, los tipos nullable, que es decir, que pueden ser nulos, y los tipos que no son nullables, es decir, que no pueden ser nulos. Por defecto, todos estos tipos de datos que tenemos aquí no pueden ser nulos. Si queremos que puedan ser nulos nuestras variables o nuestras constantes, bueno, en este caso serían nuestras variables, ya que declarar una constante como un nulo no nos serviría para absolutamente nada, ya que recuerda que una variable o una constante directamente solo la puedes inicializar una vez. Pero si quisiéramos que, por ejemplo, estos números pudieran ser nulos en su inicialización, aquí directamente, después de indicar el tipo de dato, en este caso si tuviéramos que indicar el tipo de dato directamente, fíjate que al colocar este signo de interrogación que se conoce como un operador, en este caso este operador se conoce como el operador seguro, ya esta inicialización que colocamos aquí ya no está en gris, es decir, que es necesario inicializar nuestra variable de esta manera si queremos indicar que esta variable pueda ser nula. En este caso, podemos colocar aquí null y en esta oportunidad no nos va a dar ningún error. Fíjate que si lo removemos, esto va a pasar, esto nos va a dar aquí un error y nos va a decir que este tipo de datos no puede ser nulo. ¿Cuál es el problema con trabajar con tipo de datos nulos? Que cuando queramos acceder a sus métodos o propiedades, si una variable es nula, nos va a dar un error. Aquí, por ejemplo, si nosotros fuéramos a operar esto aquí, tal cual lo estábamos haciendo antes, que antes nos daba un resultado de 9, vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a ver qué pasa. Aquí vamos a ejecutar el resultado que hicimos anteriormente. Fíjate que no nos deja operarlo, ya que este operador puede ser nulo y por lo tanto no nos va a permitir sumarlo independientemente de si es nulo o no, ya que con indicar directamente que este tipo de dato puede ser nulo, esto puede pasar a ser un tipo de dato no seguro, por lo tanto puede provocar fallos que se conocen como excepciones, que son las conocidas como los null point exception o referencia nula. De igual manera, iremos viendo a lo largo del curso cómo podemos tratar estos casos. De momento, esto es todo lo que nos interesa saber sobre los tipos de datos y su manejo en Kotlin.